nombre del rector y del consejo directivo de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, les damos a todos la más cordial bienvenida para la continuación de este evento consistente en las mesas redondas relativas a la nueva ley de amparo. Vamos a dar continuación a estas mesas redondas y esta tarde la mesa está integrada por la maestra Araceli Aparicio, quien es profesora de Derecho Procesal de esta escuela y es maestra en Derecho Constitucional. Y la acompañan el maestro Enrique Carpizo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y maestro también en la materia de Constitucional y Amparo, y don Carlos Alfredo Soto Morales, juez de distrito en ejercicio en la ciudad de Puebla. Todos ellos experimentados en el tema de amparo, pero ya en el día a día, en el aterrizaje de esta materia importantísima para la seguridad jurídica de México o de nuestro país. Entonces, pues quedan la exposición aquí de nuestros integrantes de la mesa y tiene el uso de la palabra la maestra Araceli. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta mesa les doy la bienvenida antes que todo a la segunda mesa sobre las reformas a la ley de amparo. Es una mesa de debate. A continuación les voy a leer un resumen sobre los currículums de nuestros ponentes. El licenciado Carlos Soto Morales es juez de distrito desde 2008 en Puebla, profesor de las asignaturas Jurisprudencia y Ética Judicial en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Tiene diversas publicaciones, como es la constitucionalización del sistema jurídico mexicano a la luz de la teoría de Ricardo Guastini, revista del Instituto del Consejo de la Judicatura Federal número 15, año 2003, Constitución y Estado laico, la sentencia McCreary County contra American Civil Liberties, Union of Kentucky en la jurisprudencia norteamericana, transparencia judicial y el principio de laicidad analizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en la sentencia Van Orden contra Texas, entre otras. El maestro Carpizo tiene grado maestro en el Derecho Procesal Constitucional en Convención Honorífica y es candidato a doctor en Derecho Constitucional por la UNAM. Su vocación por la ciencia del derecho le ha llegado a ocupar varias funciones públicas y docentes. Entre su trayectoria profesional destaca haber laborado en diversas instancias de impartición de justicia federal, como son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales colegiados y juzgados de distrito mixtos y especializados en materia de amparo. En el sector académico ha impartido cátedra en las principales universidades e institutos del país y participado como conferencista a nivel nacional e internacional. También es autor de diversos artículos y de los libros Interpretación Constitucional de la Corte y los Derechos, La Defensa Constitucional en México, Diccionario Práctico de Justicia Constitucional y Estudios sobre la Administración de Tribunales. Actualmente es profesor titular de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Casa de Estudios y asesor en materia de protección de... 2009, apenas 6-8 meses después, el Senado aprueba la reforma constitucional. En diciembre de 2010 la reforma se manda a la Cámara de Diputados. El 4 de mayo de 2011 se hizo la declaratoria en el Senado de aprobación de las legislaturas estatales y el 6 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución. Nosotros no podemos estudiar la nueva ley de amparo sin tener en cuenta que su evolución fue siempre con una hermana gemela, por así decirlo, que se gestó prácticamente en las mismas épocas, a finales de los 1990 y a principios de los 2000, que era la reforma en materia de derechos humanos, que la reforma de derechos humanos también tiene inicio en las iniciativas de la sociedad civil para lograr esta reforma en materia de derechos humanos. Y las dos, por así decirlo, nacen simultáneamente.
Si nosotros recordamos, la reforma a la ley de amparo, a la Constitución en materia de amparo, se publica el 6 de junio de 2011 y solamente 4 días después, el 10 de junio de 2011, viene la reforma en materia de derechos humanos. Las dos, por así decirlo, complementándose una a otras. En el camino se quedó una reforma que también venía acompañando la reforma de derechos humanos, a la reforma de amparo, que era una reforma a la Constitución para regular el juicio de amparo colectivo en materia fiscal. Esa iniciativa fue detenida principalmente por los abogados litigantes y murió en el camino. Cuando nosotros ahorita, Consejo de la Judicatura, pedir esta firma, a tener que exhibir su comprobante de domicilio, su identificación, etcétera, etcétera, y todas estas promociones que se realicen en línea se van a entender, obviamente ligadas al titular de la firma. No va a haber manera, nos dice el Consejo, de que se pueda falsificar o de que se pueda desconocer esto. Y va a pasar lo mismo que cuando nosotros, por lo menos los que no hacemos nuestra declaración de impuestos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos con el contador público y le decimos, ahí está mi firma electrónica, que no deberíamos de hacer, pero pues tú mandas la declaración y ahí me mandas mis acusas, ¿no? Y lo que haga el contador es para bien o para mal nuestro. Nosotros no vamos a ir haciendo y decir, es que yo le di mi firma a mi contador, porque ¿qué nos va a decir la Hacienda? ¿Para qué se la das? La debiste de haber hecho tú. Lo mismo va a pasar con esta firma electrónica. Si nosotros, como abogados litigantes, le decimos, mira, pasante, aquí está mi firma, y el pasante hace una barbaridad, pues se entiende atribuida evidentemente al titular de la firma. En este caso va a ser al abogado litigante. Entonces aquí va a ser una cuestión que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y desde luego nosotros como jueces también tenemos firmas electrónicas y nosotros debemos de todos nuestros acuerdos, por lo menos ahorita yo estoy firmando electrónicamente mis acuerdos. En el artículo, cambiando de tema, en el artículo 4 se prevé la tramitación preferente de juicios de amparo, donde el Poder Ejecutivo le solicita al Poder Judicial que un asunto, por su importancia o interés social, se resuelva de manera preferente, que se resuelva rápido. Y se prevé la figura del interés legítimo para acudir al amparo. Y de todas maneras todavía se prevé esta cuestión de que la Suprema Corte de Justicia pueda destituir a las autoridades. Se prevé la declaratoria general de inconstitucionalidad en el artículo 231 de la ley de amparo, de la nueva ley de amparo, que es, atenúa un poco el principio de relatividad de las sentencias. Como habíamos platicado hace ratito, con el sistema viejo, con el sistema anterior de la vieja ley, solamente las personas que se habían ido al amparo se veían beneficiadas por estas sentencias, ¿no? Los que no habían promovido el amparo tenían que seguir o pagando el impuesto inconstitucional o teniendo que hacer caso a una ley inconstitucional. Con esta declaratoria general de inconstitucionalidad, la Corte, con ciertos mecanismos y ciertos requisitos, en amparos indirectos va a decir, esta ley es inconstitucional, emite la declaratoria general de inconstitucionalidad y a partir de ahora esta ley no se le aplica a nadie. Esto es decir, los efectos de las sentencias de amparo van a tener efectos generales en términos esenciales, ¿no? Y otra cuestión es la creación de los plenos de circuito. La Suprema Corte de Justicia gasta mucho de su tiempo resolviendo contradicciones de tesis entre tribunales colegiados de circuito. Alguien tiene que resolver esas contradicciones, porque mientras existe una contradicción de tesis, es decir, que un colegiado diga esta ley se entiende como A y otro colegiado dice esta ley se entienda como B, mientras subsistan estos dos criterios, no se está abonando a la seguridad jurídica de los gobiernos de esta universidad, y expresar algunas reflexiones en torno
a la nueva ley de amparo y su impacto en materia de derechos humanos. Una de las ventajas de hablar después, como ustedes ya sabrán, es que muchos de los antecedentes legislativos ya me los tengo que ahorrar, que evidentemente todo lo que comentó el señor juez de distrito pues está en lo cierto. Entonces son los antecedentes verídicos y no podría agregar absolutamente nada. Ahora bien, nos hablamos de las partes positivas y de una parte negativa. Yo considero que la ley de amparo evidentemente lleva un porcentaje elevado de ventajas. Desde la perspectiva de la inmediatez de la justicia con base en elementos electrónicos, notificaciones electrónicas, expediente electrónico, pero sí afecta gravemente el principio de progresividad social. El principio de progresividad social a nivel internacional consiste en que uno no puede quitar las ganancias procesales o sustanciales que diversas leyes ponen a consideración de la ciudadanía. Por ejemplo, si existe suplencia de la queja en una ley, no se puede reformar para eliminar la suplencia de la queja y sustituirla con el estricto derecho. Por múltiples razones que se tengan, eso afecta el principio de progresividad. En México todavía no se comprende ese principio nacional, que tiene un potencial económico suficiente como para poder imponer ese tipo de determinaciones. En otros países lo que sucede, señalaba el caso de Argentina hace un momento previamente a esta exposición, desde la década de los años 50 procede el amparo contra de particulares, pero contra de verdaderos particulares, porque México lo único que hizo, las grandes innovaciones de esta ley son positivización de la jurisprudencia. Dice, cuyas funciones estén determinadas por una norma. Esto viene de los antecedentes jurisprudenciales que tuvieron como autoridad responsable al ISSSTE, al Seguro Social y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces no hay nada nuevo. El tema de que amparo contra de particulares es una vacilada. ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia había ido contextualizando el concepto de autoridad responsable, al grado tal que comenzó a tomar en consideración a los órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, a las paraestatales. Evidentemente, el camino trazado por la Corte apuntaba hacia tomar en consideración concesionarias o algún otro tipo de asociaciones que actuaran con fundamento en una norma. Si ya había hecho lo mucho, hacerlo poco no iba a costar tanto. Ahora, venir a decir que tenemos un amparo contra de particulares o para impugnar actos de particulares es verdaderamente confuso. Y confuso porque a nivel internacional, con este tipo de noticias, estamos a la vanguardia, pero desde el punto de vista práctico forense nos damos cuenta que en realidad fue la simple positivización de la idea toral de esas jurisprudencias. Luego, la pertinencia de esa sentencia de juez, y si nadie impugna es porque están de acuerdo y déjenlo así, que tenga sus efectos generales. ¿Cuál es el problema? No, otra vez, el control. Entonces, desde mi perspectiva, sí es un gran avance, pero hace falta todavía más. Quedamos muy cortos. Y esto evidentemente nada más lo pueden ver. Yo no me considero como tal, yo soy un aficionado al amparo, pero lo pueden ver los expertos en materia de amparo, y muchos se quedaron callados. Los plazos. Detener para promover el amparo en cualquier tiempo en materia penal pasa 15 días, comentaba el señor juez un rato, una charla previa, o a 7 años en determinados casos. Yo considero que eso afecta el principio de progresividad social, porque me debes de respetar los plazos previamente ganados. Ahora, si la tendencia del foro
de los estudiantes de Derecho, futuros abogados, de los mexicanos, es hacia la reducción de sus derechos conquistados, bueno, respeto mucho la opinión, no es la mía. Si ustedes quieren, en vez de tener 10 días para promover la revisión, tener 24 horas, que porque ya hay correo electrónico y puedes mandar la revisión inmediatamente, bueno, si tú no quieres 15 días para promover tu demanda de amparo, quieres 3 días nada más, bueno, yo no. Yo sí estaba totalmente de acuerdo con los plazos que tenía la nueva ley, la antigua ley de amparo, que se pudieron haber mantenido en la nueva ley de amparo y que se pudo haber logrado. Más, se están presentando muchos casos y voy a tener el atrevimiento de contar alguna hipótesis que platicaba también, hipótesis genérica. Va a pasar el término de los 15 días porque evidentemente no era jurisprudencialmente la vía para reclamar, la vía era el amparo directo a través del laudo definitivo. Pero antes de que se dicte el laudo, cambia la jurisprudencia y dice que ya la personalidad no se va a poder reclamar en amparo directo, sino en amparo indirecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya se perdió el promovente o la persona que hubiera tenido la posibilidad de impugnar eso, de ir al amparo. A eso se estaba refiriendo la no aplicación retroactiva de la jurisprudencia, a ese tipo de casos. Si yo dejé pasar los 15 días al amparo de una jurisprudencia que procesalmente no me beneficiaba otra que después cambia y ahora me perjudica, pues evidentemente esa no me la van a aplicar, me tendrán que aplicar la otra que estaba vigente cuando yo dejé pasar el plazo. Y así deben de haber muchísimas hipótesis que yo no puedo ahorita decirle cuáles, pero deben de haber bastantes. Pero eso se estaba refiriendo. Sin embargo, la mala redacción de ese artículo va a provocar múltiples problemas. Interpretativos todos, susceptibles de superarse, sí. Pero también se hubiera podido evitar si esta ley hubiera sido analizada bajo la perspectiva de múltiples expertos, como se hizo al principio. Pero hubieron muchos cambios que verdaderamente fueron tomados por sorpresa o tomaron por sorpresa a muchas personas. Otra cosa que se dejó pasar: no se toca el tema de la vinculatoriedad de la jurisprudencia. Es increíble que hasta nuestros días la jurisprudencia no tenga vinculatoriedad para las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas se burlan de las contratos derivados del artículo 27 constitucional, improcedencia, evidentemente, improcedencia de la suspensión, y la improcedencia del amparo con motivo de la fracción primera del artículo 61. Esto es, la improcedencia para impugnar reformas a la Constitución. Nadie hizo caso. Temas tan importantes fueron pasados por alto aquí. Lo que no está previendo el país es que ya existe un diario de debates legislativo por un antecedente en cuanto al por qué no se debieron de haber tomado en consideración varios puntos de la nueva ley de amparo. Ya existe un oficio firmado por varios juristas del país en donde se les está haciendo ver de nueva cuenta el respaldo a múltiples puntos de la nueva ley de amparo. Y aún así no hacen caso. ¿Ustedes creen que cuando hay una demanda internacional por denegación de justicia, esos elementos no van a pesar totalmente? Por supuesto que van a pesar, y van a aplicar, en el caso de la improcedencia del amparo contra reformas a la Constitución, el artículo 25 que benefició del Pacto de San José, que benefició a Castañeda Guzmán, porque a Castañeda Guzmán no se le concedió el amparo porque tuviera la razón en cuanto a las candidaturas independientes. Se le concedió el amparo porque no había un medio idóneo para impugnar la inconstitucionalidad de leyes electorales. ¿Por qué? Porque la ley de amparo era muy clara, y creo que lo retoma, es decir, que el amparo no procede contra actos electorales. Si ahorita el amparo ya no va a proceder contra reformas a la Constitución y no se nos estableció ningún otro medio idóneo para poder impugnarlas, ¿qué va a pasar? Pues nos van a condenar por violación a la existencia de un recurso idóneo, ágil y oportuno para promover concesoria de amparo cuando la autoridad responsable es un juez penal. ¿Es un juez civil o es una sala civil o penal?
ahí no está el problema. Ahí no está el problema. Ahí quizá lo que pueda haber es una semi o una presunta repetición del acto reclamado, rarísimas veces, y la autoridad responsable inmediatamente cumple y lo arregla, o bien un exceso de efecto en el cumplimiento de la sentencia, y muchas veces eso proviene de plenitud de jurisdicción en que se deja la autoridad responsable y ni siquiera resulta fundado. El problema era para las administrativas. Sin embargo, ¿qué pasa? Porque van a ser múltiples requerimientos, ¿se acuerdan? Ese requerimiento, y si no cumplen, multas. Esas multas, en algunos estados de la República, te regresan el oficio y te dicen que sale más caro cobrar la multa que imponerla, y que por favor la canceles. Han sido múltiples los casos de que he conocido y he sabido de que las multas no se aplican por esa razón, porque no son susceptibles de cobrarse. Aún y cuando las apliques y las dejes vigentes, nunca te llega el oficio de que ya fueron cobradas, porque se tiene que armar un procedimiento administrativo de ejecución y esa autoridad de repente ya pasó a otro cargo, ya no existe, ya se fue, ya desapareció la institución. Un relajo, y tarda mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que el juzgado de distrito no puede ordenar el archivo definitivo del expediente. ¿Y ustedes creen que ya le interesa al quejoso propugnar por la aplicación de esas multas? Pues por supuesto que no. Entonces eso de que ya hay más multas severas y que entonces quienes están en la práctica saben que eso, a menos de que se cambien las reglas y se tome en serio esa situación, no va a operar. Segundo punto, delitos. Que si se comprueba que hay evasión, eso ya lo sabíamos de la jurisprudencia. La jurisprudencia era la que había afianzado el terreno del anterior, le da una interpretación correcta a estas normas. Cumplimiento sustituto. Cumplimiento sustituto. ¿Saben por qué se idea la figura del cumplimiento sustituto? Tiene relación directa con la fracción 13 del artículo 129 de la Ley de Amparo. No te voy a conceder la suspensión, quizá se ejecute el acto, y si se ejecuta el acto, pues o sobreseo, o si no fue ejecutado de manera total, pues ordeno la ejecución de la sentencia si es que te la concedo. Pero si no se puede ejecutar esa sentencia, no te preocupes. ¿Por qué? Que te pago. Entonces las autoridades, ¿qué van a hacer? Se trata de un terreno. Aquí, esta escuela está teniendo auge, les está yendo bien, están saliendo muchos alumnos bien preparados, pero resulta que van a hacer un caracol del periférico y va a pasar por aquí. Oiga, pero no nos importa que te compramos, no, que no quiero vender, no, pues que me voy al amparo. Pues yo me meto. Se van a meter, les van a dar en todo aquí, van a intervenir. Al final le va a decir el juez de distrito, fíjense que sí tenían razón, no debieron de haberse metido, pero ya se metieron. Entonces, ¿cuánto cuesta tu terreno? Tanto. Pues aquí está tu dinerito. Oiga, ¿qué pasó? No, pero no solamente lo que vale el terreno, también tus daños y perjuicios, ¿no? Acredítame el perjuicio y el daño. Oigan, digo, ¿qué pasó aquí, no? O sea, es raro, ¿no? Es raro, digo, ojalá y nunca opere así. Te digo, yo todo lo que estoy diciendo estoy y quiero estar totalmente equivocado, porque si no, entonces sí vamos a tener verdaderamente un problema en el país, que la única forma de poder superarlo va a ser acudiendo ante instancias internacionales. Muchísimas gracias. De distrito. Le va a costar millones de pesos al Poder Judicial Federal, le va a costar millones de pesos a las autoridades responsables. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos platicaban no sé cuánto dinero gastaron ellos para poder hacer, para que en Hacienda pudieran instrumentar esta firma electrónica. ¿Por qué? Imagínense, cuando estábamos resolviendo los amparos del IETU, del impuesto empresarial a la tasa única, éramos 2 jueces de distrito y resolvíamos cada juzgado de distrito 800 amparos al mes, tramitábamos 500 recursos de revisión, todo esto de manera electrónica. A las autoridades les llegaban, por así decirlo, a su bandeja de entrada cientos y cientos de sentencias diarios. Tuvieron que comprar unos servidores y que inclusive solamente trabajaban en la noche para que no estuvieran saturados,
y en ese momento iban entrando las sentencias. Estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que tiene el dinero, es la que tiene la infraestructura de comprar eso. ¿Ustedes creen que el Palacio Municipal de San Andrés Cholula va a tener la capacidad de poner esos millones de pesos? Desde luego que no. Inclusive nos decía una autoridad, oiga, y me van a llegar muchos correos, que no es por correo, pero es algo similar. Es que decía, es que mi bandeja de entrada se llena con 50. Entonces, pero es que esa es la capacidad material que tienen las autoridades. Entonces, las autoridades federales, que son las que pueden instrumentar la firma electrónica, no pueden. Diputados y senadores también metieron mucho dinero, pero estamos hablando de millones de pesos, y el Consejo de la Judicatura debe de poner, es que yo no sé si son cientos de millones, nada de plano todos los asuntos, pero me parece que eso se puede atemperar ahorita. ¿Cómo? ¿Qué es lo que alega mucha gente, no? Oye, es que la sala no me valoró esta prueba. ¿Y qué es lo que hace el colegiado o el juez? Ah, sala, no valoraste. Valórala. Creo que es una tesis aislada de jurisprudencia que me parece que es hasta de la 8ª época, que habla de los conceptos de la violación fundados pero inoperantes. Oye, la sala civil no me estudió esto. Pues entonces el colegiado debe de decir, tu concepto de violación es fundado pero inoperante. Fundado porque efectivamente no te lo estudió. Inoperante, ¿por qué? Porque yo te lo estudio y te digo, ¿qué crees? Tu prueba no te sirve de nada. Entonces, en vez de conceder el amparo para que te funden y motiven esa prueba y luego que te nieguen, pues se le dice de una vez, yo te niego. O sea, ahí se acaba el reenvío, y eso ya es posible que nosotros lo hagamos ahorita. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una paranoia, una formalidad donde siempre se dice, es que no te puedes sustituir a la autoridad responsable, como si eso fuera pecado, y decir, pero si esa tesis, eso es lo que está diciendo, sustitúyete, dile, es fundado porque no te lo estudiaron, pero yo te lo estudio. Cuando uno dice eso, se está sustituyendo a la autoridad responsable, y eso sí sería, eso es más bien impartición pronta y expedita. Se quitó, yo me imagino que son los remanentes todavía de la cultura judicial que tenemos, decía el doctor Carpizo, eso de los conceptos de violación inatendibles, insuficientes, y uno dice, ¿y cuándo es cuándo, no? Y casi alguna vez alguien me enseñó una listita que decía cuándo eran inatendibles, cuándo eran insuficientes. Esto es una barbaridad, ¿no? Pero yo me imagino que eso se va a temperar ahorita, y sobre todo porque la nueva ley de amparo dice, en materia de conceptos, en materia de estudio ya del juicio de amparo, se debe de privilegiar los argumentos de fondo en vez de lo de forma, y ahí sí nos vamos a poder ir, ¿no? Oye, es que la prueba esto, no, espérate, es que tú no tienes relación, aquí no hay relación jurídica, se te debieron de haber absuelto, aquí no hay delito, que ya también estaba medio asomándose en la jurisprudencia. Para allá vamos, en algún momento va a desaparecer el reenvío. Hay veces donde no puede desaparecer el reenvío cuando son omisiones procesales, violaciones procesales evidentes, ¿no? Es que no aceptaron esta prueba y era una prueba fundamental. Bueno, pues siempre va a haber ese amparo para efectos, inclusive ya se eliminó, ¿no? Casi la regla ahorita es un solo amparo para efectos, por eso hay revisión adhesiva, amparo adhesivo también. Entonces va desapareciendo. Yo me imagino que en algún momento el reenvío ya no va a tener razón de ser, porque digo, yo no veo ningún motivo por el cual nosotros no nos podamos sustituir a la autoridad responsable, pero yo espero que para allá vayamos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues a nombre de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia les doy las gracias por su asistencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.